y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad que hay que conocer. Sigamos viendo a este apóstol al cual el Cristo le dijo que nosotros los gentiles, a los cuales él lo envió, Cristo envió a Pablo, a nosotros los gentiles. Vemos cómo el Señor le dice para que por la fe en mí tengan perdón de pecados. Y vemos cómo el apóstol Pablo aclara y explica por qué somos libres por medio de la fe en la obra que Cristo hizo. Porque aquí Pablo nos enseña la sustitución, el reemplazo que Cristo hizo por nosotros y que debemos aceptarlo por la fe para que nuestra alma quede libre ante el Padre de pecado. Y estaremos leyendo en el capítulo 6 del 1 al 14 de la carta de los Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo les estaba diciendo a los hermanos de Roma, le preguntaba, ¿perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Ustedes no saben que lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos en él? Porque Pablo se refería a que por la fe Cristo reemplazó nuestra deuda que nosotros tenemos. Nuestra deuda que teníamos con el Padre, Cristo la reemplazó en la cruz. Por eso Él en ese reemplazo murió en sustitución por nosotros. Nos reemplazó y morimos con Cristo. Para Dios, morimos juntamente con Cristo y el que muere ya es justificado. Pero vamos a seguir viendo cómo Pablo explica esto. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oiga como el apóstol Pablo dice, así como Cristo murió y resucitó, así nosotros andemos en vida nueva. No podemos perseverar en el pecado porque ya hemos muerto juntamente con él en el bautismo. O sea, esto es por la fe. Esa obra que Cristo hizo, que mató el pecado en la carne. Nosotros por la fe creemos que él me sustituyó a ti, a mí, Richard Barca. Cristo tomó todos mis pecados y reemplazó la condena, la paga, lo que yo le debía a Dios. Cristo lo pagó en la cruz, murió mi muerte para que yo por la fe sea justificado. Ya que Cristo pagó mi deuda, pues ya yo no debo pagarle a Dios porque ya Cristo la pagó. Eso se llama sustitución, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Asimismo fuimos sembrados con él, porque fuimos plantados, sembrados con él en la semejanza, o sea, por la fe, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya nuestro cuerpo, nuestra carne, por la fe fue destruida. Cristo destruyó mi cuerpo en la cruz juntamente, para que no sirvamos más al pecado, para que el pecado no tenga poder sobre mí, poder no sea dueño y señor de lanzarme a la muerte eterna, la segunda muerte, que es la condenación. Para eso Cristo nos reemplazó en la cruz, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, recordemos que Pablo dice que somos justificados por la fe. ¿Pero por la fe en qué? Somos justificados por la fe en que Cristo nos reemplazó en la cruz. Pagó nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Por eso a los que han creído, a los que hemos creído en el Evangelio, hemos sido justificados porque ya Cristo nos pagó nuestra deuda, nuestra sentencia en la cruz. Por eso dice, el que ha muerto ya ha sido justificado. Por eso tú y yo, por la fe en Cristo, de que Cristo nos reemplazó, murió mi muerte y pagó mi pecado, ya para Dios yo morí
Mi cuerpo de pecado murió por eso. Por la fe en que Cristo murió por mí en reemplazo, soy justificado por medio de la fe en esa obra que Cristo hizo tan grande por mí en sustitución. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Oiga bien, hermano, ya Él pagó, justificó. La paga del pecado es muerte, pues Cristo pagó ya. Cristo murió por mí. Cristo pagó por mí. Esta es la verdad que tenemos que conocer. Que Cristo nos reemplazó nuestra vida entera. No que Cristo pagó mis pecados y los otros tengo que guardarme porque si los otros tengo yo que pagarlo. No, Cristo pagó todos nuestros pecados siempre. Seremos pecadores, que ese es el verdadero arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores hasta la muerte y que el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a no practicar el pecado, porque los nacidos de Dios no practican el pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Así nosotros ya no morimos para Dios, estamos vivos. Ya volvimos a vivir, nacimos de nuevo por la fe de que Cristo pagó nuestra deuda en el lago de fuego, nuestra sentencia nos reemplazó al pagar nuestros pecados y nosotros quererlo por fe. Automáticamente quedamos limpios, clean, santificados, justificados, que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Ya el pecado perdió poder sobre un nacido de Dios, sobre uno que ha sido justificado, uno que está crucificado juntamente con Cristo por la fe. El pecado perdió el poder, porque dice la palabra del Señor que Cristo condenó al pecado en la carne. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Ya el pecado no tiene señorío sobre un nacido de Dios, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Mire, Cristo murió por el pecado una vez por todas. Siempre que la religión enseñe que la salvación depende de ti, que tú tienes que pagar pecados, que Cristo pagó lo pasado, pero lo presente lo pagas tú, no le están creyendo, están dudando a esta salvación, porque fue una vez por todas, por todos tus pecados, fue una sola vez. Por eso, por la puerta estrecha se entra por la fe. Por medio de la fe somos justificados. Por medio de la fe recibimos el perdón de pecados, como Cristo le dijo al apóstol Pablo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Este es el consejo que Pablo le está dando a la iglesia, que no nos dejemos llevar por las pasiones pecaminosas, porque ya nosotros hemos sido justificados, ya nuestras almas han sido justificadas, pagas. Que dice la palabra del Señor cuando un nacido de Dios peca, que Dios nos castiga duramente para que no recibamos la condenación con el mundo. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Corintios 11:13. En el lago de fuego. En la carta de los Hebreos, capítulo 12, dice que Dios al hijo que ama castiga y azota a todo lo que recibe por hijo. Que soportemos la disciplina. Ay del nacido de Dios que peque. Dios lo disciplina. Y David siendo un hijo de Dios, dijo: me castigaste duramente, mas no entregaste mi alma a la muerte. Entonces, el consejo de Pablo es que no nos dejemos llevar por los deseos pecaminosos, porque no perderemos nuestra salvación, pero sí seremos disciplinados, castigados por Dios. ¿Por qué no perderemos nuestra salvación? Por lo que está Pablo explicando en el capítulo 6, de que el pecado ya no tiene señorío, no tiene poder. Cuando creemos con fe
que Cristo nos reemplazó en la cruz. Y esto no quiere decir que pequemos con conocimiento de causa, no quiere decir eso. Al contrario, Pablo le está refutando a aquellos que decían que si el perdón de pecado era por fe, entonces bebamos, comamos, pequemos, porque como quiera nos vamos a salvar. Y el apóstol Pablo dice que no, que esto no es así, porque hemos sido perdonados por la gracia, por la fe en la obra redentora de Cristo. No quiere decir que yo abuse y empiece a pecar, porque como Dios me perdonó, pues yo voy a pecar. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que ya el pecado no se enseñoreará, no tiene poder para lanzarnos al lago de fuego. Perdió autoridad el pecado. Entonces por eso la salvación no se pierde, porque ya la palabra dice a los nacidos de Dios. Lo podemos buscar en Primera de Juan. A los nacidos de Dios, Juan le dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. También dice en Hebreos 7:25, puede salvarnos perpetuamente, viviendo siempre para interceder por ellos, siempre intercediendo por lo que ya sus almas han sido justificadas del pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Inmediatamente una persona nace de nuevo, oyendo el evangelio con fe y recibiendo el Espíritu Santo, el sello para la salvación, significa que ha quedado libertado del pecado por siempre, por toda la eternidad. Significa que a esa persona ya el pecado perdió el poder de lanzarlo al lago de fuego. Significa que ya esa persona queda inimputable de pecado. No se le puede imputar pecado, porque por la fe en la obra de Cristo, de que Cristo lo reemplazó, de que Cristo le dio vida eterna, de que Cristo pagó su deuda. La paga del pecado es muerte, pero esto no es para los nacidos de Dios. Esto es para aquellos que no han creído en Cristo. A los nacidos de Dios le dice más: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ustedes tienen el regalo de Dios de la vida eterna, porque ya fueron justificados. Cristo murió su muerte. Está establecido para el hombre morir por causa del pecado, pero Cristo murió tu muerte. Créele a Él con fe. Cristo murió tu muerte. Cristo pagó tu pecado. Cristo pagó tu deuda el día del juicio. Por eso dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ya el pecado, por haber creído que Cristo te reemplazó en la cruz, no tiene señorío, no tiene poder de lanzarte al lago de fuego. Esto es a los nacidos de Dios, a los que han creído con fe este evangelio, estas buenas nuevas, esta gracia, este regalo, este don, esta dádiva de Dios de la vida eterna por medio de la fe. Vamos a seguir viendo cómo muchos utilizan, malinterpretando la palabra de Dios, los versos, unos versos bien famosos, pero que cuando usted lee el contexto se da cuenta que no estaba ni cerca de lo que quería decir. Vamos a ver lo que Pablo dice a la iglesia de Corintios en el capítulo 6, versos 9, 10 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oiga como Pablo le dice a ellos: los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los que no han nacido de nuevo, los que no han recibido el don de la salvación, los que no han creído con fe que Cristo pagó sus pecados, que ellos murieron en la cruz con Cristo, que ellos fueron crucificados juntamente con Cristo. Estos son los injustos, los que no creen en el evangelio.
los que no creen en las buenas nuevas de salvación. Estos son los injustos. Pero Pablo le dice, y esto erais. Muchos utilizan estos versos para decirle a la iglesia, los ladrones no entran, los borrachos no entran, a la iglesia. La iglesia está justificada. El que ha creído ha sido libertado de sus pecados. Y el pecado no tiene poder ni señorío sobre ello. El pecado perdió poder sobre los que han nacido de nuevo, los que han sido crucificados juntamente con Cristo Jesús. Como él le dijo a Pablo, por medio de la fe que es en mí, recibirán perdón de pecados. Síguenos en nuestras redes sociales, @JCLuzYVida.